Dios lo bendiga, mis queridos hermanos. Querido amigo, Dios te bendiga. Estoy esperando de que tú que no conoces de Dios, le estoy orando al Señor para que toque tu corazón y lo abras a Él y se lo entregues para que seas salvo en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando tú entregues tu corazón a Cristo, mantente firme. Detén ese regalo tan grande que es la salvación de tu alma, porque eso es personal. Nadie puede salvar a nadie, solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la única que pagó, es el único que pagó el precio por nuestros pecados, porque estábamos muertos en delitos y pecados todos, pero cuando tú vienes a Cristo, eres salvo por la gracia de Dios. Estamos en tiempo todavía de la gracia de Dios, del perdón de pecados, de la salvación de tu alma. No tardes tú que no conoces de Dios y ven a Cristo. Y a ti, querido hermano, que conoces de Dios y que piensas que puedes hacer cualquier cosa mundana y seguir siendo salvo, déjame decirte con tristeza de que estás equivocado, de que puedes perder tu salvación si no te arrepientes. Pero si te arrepientes y vienes a Cristo arrepentido nuevamente, sabiendo que tú eres un hijo de Dios, entonces vas a continuar por el camino correcto, por el camino que es Cristo Jesús, por el camino de la salvación. Recuerda de dónde has caído. Recuerda que Dios siempre es un Dios de oportunidades y ya no pierdas el tiempo porque la venida de Cristo está cerca. No pierdas el tiempo, no sea que te encuentre descuidado y tú creyendo que por obras o que porque ya entregaste tu vida a Cristo y te apartaste de Dios y te fuiste al mundo a hacer lo que hacías, quizás hasta otras cosas peores, y piensas que eres salvo. Pero te voy a demostrar por medio de la palabra de Dios de que eso no es cierto. Aunque muchos predican que el que es salvo para siempre y que Dios no se arrepiente. Naturalmente que Dios no se arrepiente. Él ya te dio la salvación cuando entregaste tu vida a Cristo, cuando lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador. Pero si te has regresado al mundo, aunque estamos en el mundo, dice la palabra del Señor, pero ya no somos del mundo. ¿Qué quiere decir? De que estamos aquí todavía en esta carne, en este mundo, pero Dios te ha escogido y me ha escogido para apartarnos de las cosas que hieren el corazón de Dios. Y si regresaste de vuelta pisoteando la sangre de Cristo, diciendo al cabo soy salvo ya y ya soy salvo, mentira del diablo. Te leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido un favor. Esta palabra me la dio Dios para ti, primeramente para mí, pero también para ti, para el que se ha apartado de Dios y al que está pensando apartarse de Dios, al dejar de congregarse, al dejar de leer la palabra, al dejar de orar. Ten cuidado. Dice en 1 Corintios 10:12, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así que el que piensa estar firme, que no caiga. Muchos piensan que están firmes aún haciendo las cosas que no agradan a Dios. Pero dice aquí la palabra del Señor que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, que tengas cuidado de no apartarte de Dios, de no dejar de orar, de no dejar de adorar al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos, a pedirle a Dios en el nombre de Jesús. Cuando tú estás limpio delante de Dios, vienes a su presencia y dice que todo lo que pidas en el nombre de Cristo Jesús te será hecho conforme al propósito de Dios. Pero cuando nosotros no estamos bien delante de Dios, ¿cómo cuesta enfrentarnos en oración a Dios? Primeramente, para eso hay que arrepentirse, para estar limpios delante de su presencia. Y no por nosotros mismos, sino que Dios
envió a su Hijo y por su sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado todas las veces que vengamos a Él arrepentidos verdaderamente. Solamente así puedes entrar a la presencia de Dios. Muchos de nosotros, incluyéndome yo, no había entendido y creía que podía hacer lo que yo quisiera. Y así venía a la presencia de Dios a pedirle su misericordia. Él es un Dios de misericordia, pero también es fuego consumidor, recuerda. O sea que Él aborrece el pecado. No a ti, sino al pecado que estés haciendo si lo estás haciendo. Pero cuando vienes a la presencia de Dios pidiendo en el nombre de Jesús el perdón, eres perdonado y eres limpiado. Dice la palabra de Dios que quedas blanco como blanca lana. Bendito sea su santo nombre. Pero eso solamente se logra con un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón. Cuando es un arrepentimiento genuino, procuramos, ya no pecamos de adrede, ya no pecamos directamente haciendo las cosas malas delante de Dios, sino que nos arrepentimos y procuramos no volverlo a hacer. Que aunque volvemos a caer, pero Dios no está pidiéndote que seas perfecto, Dios está pidiéndote que sigas adelante, que si has caído te levantes en el nombre de Jesús y sigas adelante, porque si te quedas ahí, te vas a quedar para siempre. Pero el Señor quiere que tú avances, que sigas caminando de la mano de Él, bendito sea el Señor. Así es que procura, y como dice la palabra del Señor, mira que no caigas. Muchos por ahí, querido oyente, lastimosamente están predicando que hagas lo que hagas, serás siempre salvo. Pero eso es mentira, querido hermano. Eso es mentira, no podemos hacer lo que nosotros queramos. Ahora somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios y nos guía a toda buena palabra, a toda buena acción, nos guía a orar, bendito sea el Señor. No constrictes al Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios enseña que el que no persevera hasta el fin y se aparta de la maldad, ese puede perder su salvación. Pero aún es tiempo, si estás viendo este video, aún es tiempo, arrepiéntete. Se pierde el regalo más grande de parte de Dios, la salvación, si tú andas en pecado. No lo pierdas. Es tiempo de recuperarnos nuevamente, regresar al camino de Dios para conservar esa salvación tan grande, el regalo más grande que Dios te dio. En Hebreos 2:3 dice claramente, querido hermano, escucha, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, y no fue confirmada por los que lo oyeron, por aquellos siervos de Dios, aquellos apóstoles que anduvieron con Cristo? Ellos nos confirmaron lo que Jesucristo les había enseñado, la salvación del alma, bendito sea el Señor. Dios nos advierte que podemos deslizarnos, querido hermano. Todos nosotros, no creas tú que yo no, todos podemos deslizarnos, podemos resbalarnos y caer de la gracia de Dios. Y Dios en este día, en esta noche, te está invitando a que, pero mira que no caigas, a que no resbales de la gracia de Dios, a que no te regreses al mundo, a que no te regreses a los vicios de donde Dios nos sacó, bendito sea el Señor. Dios quiere que te mantengas firme. Eso corresponde a nosotros como humanos que somos. Dios ya hizo su parte, darnos la salvación, el regalo más grande. Pero a nosotros nos corresponde permanecer firmes, caminando rectamente, no perfectos porque no somos perfectos. Solamente nuestro Señor Jesucristo es perfecto, que no pecó. Pero sí Dios quiere que nosotros nos limpiemos cada día, que nos arrepintamos cada día. Es el tiempo del arrepentimiento. En este día, no hay otro día. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. Claramente nos dice, por tanto, es necesario, es importante, es necesario, querido hermano, y que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Bendito sea el Señor. Con más diligencia, con más seguridad, con más fe, querido hermano. Esta palabra nos inculca, y nos enseña que los que han recibido la salvación, querido hermano y querido oyente, debe tomar muy en serio el testimonio de Cristo y los apóstoles. Es lo más serio que pueda haber en nuestra vida personal. Tomar las cosas muy en serio de lo que Cristo dijo. Bendito sea el Señor. Por eso debemos poner atención a la palabra de Dios y a tener una relación con Cristo y dejarse guiar por el Espíritu Santo, bendito Dios. Una persona que se desliza, querido hermano, que cae y se queda ahí y se resbala y se cae, está en peligro de perder la salvación y dejar de luchar contra el pecado. Y comienza a alejarse lentamente del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano, una persona que se resbale y cae, alabado sea su nombre, y deja de luchar, no trata de levantarse, no trata de venir a Cristo, cuesta, pero tienes que hacerlo. Y deja de luchar con el pecado, ya no lucha por no pecar, sino que se deja guiar por las cosas del mundo, por el diablo, que el Señor lo repiensa, lo reprenda. Y empieza a alejarse lentamente, muchas veces sin darte cuenta, querido hermano. Cuando ya acuerdas, estás lejos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Te empiezas a alejar del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Dejas de adorarle, dejas de buscarle, dejas de leer su palabra, su bendita palabra. Entonces empiezas a olvidarte de lo que Cristo hizo por nosotros. La palabra de Dios dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es justo en perdonarnos. Él nos perdona, querido hermano, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Así es que debemos de permanecer firmes, con fe y confianza en las promesas que están en su santa palabra, en la Biblia, querido hermano. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, está hablando del cristiano, del que entregó su vida a Cristo, somos casa y morada del Espíritu Santo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin y el gloriarnos en la esperanza. Debemos de gloriarnos en la esperanza de la salvación, en la seguridad de que Cristo ya pagó el precio por nosotros, querido hermano. También dice en Hebreos 12 al 14, dice, es importante leerte la palabra porque no es palabra mía, querido hermano. Simplemente te estoy enseñando que la salvación se puede perder si la descuidamos, si nos apartamos de Dios. Y Dios no quiere eso, ni yo tampoco, querido hermano. Arrepiéntete y ven a Cristo. Regresa a tu hogar. Regresa y ábrele tu corazón, porque ahí es donde mora el Espíritu Santo de Dios. Ahí es donde está Cristo Jesús. Cristo no está lejos, está en tu corazón. Simplemente se ha entristecido si te has alejado de Él. Pero si sigues caminando junto con Él, orándole a Él y tomándolo de la mano, porque Él extiende su mano poderosa, porque te quiere agarrar y no te quiere soltar. Él es nuestro pastor, recuérdalo. Bendito sea el Señor. Él es nuestro pastor, como la lectura que dice que una oveja se fue, se apartó de la manada. Pero el pastor dejó las 99 seguras y se fue a buscarla. Y la encontró perdida. Casi ya se le iba a comer el león o el lobo, no sé qué sería el animal que quería comerse esa oveja. Pero llegó el pastor y la defendió
y dice que estaba herida porque ya la habían herido. ¿Cómo estás tú, querido oyente, querido hermano? ¿Has sido herido por alguna persona? ¿Has sido herido en la iglesia? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros no pongamos la mirada en el hombre, sino en Cristo Jesús, que es el que nos da la salvación. Pero si has sido herido, Dios quiere curarte. Dice que el pastor de la oveja la agarró y la curó. La agarró en sus brazos y la llevó al redil. Bendito sea el Señor. Así es que mi Señor Jesucristo te está buscando si te has apartado de Dios. Y tú que no conoces de Dios, te está buscando para que tú también pertenezcas al redil de las ovejas, a los hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Pon oído a esta palabra, porque es una invitación de Dios que ha puesto en mi corazón para traértela. Bendito sea el Señor. Dice en Hebreos 3, 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oh, qué palabra, Señor. Qué consejo del Señor. Dice, mirad, hermanos, no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La incredulidad es pecado, hermano. Cuando tú ya conoces la palabra de Dios. Cuando tú ya conoces los mandamientos de Dios. Por eso dice que no te apartes, bendito sea el Señor, del Dios vivo. Oh, Él vive y vive para siempre. Bendito sea el Señor. Dice el 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Nuestro compromiso, mi compromiso es exhortarte, querido hermano, con la palabra de Dios. Cada día. Por eso yo pongo los videos, hermanos. Porque Dios me pone palabra de Él. Bendito sea el Señor. Como dice, entre tanto que se dice hoy. Hoy es el día, querido hermano. Sigue diciendo Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin. Una vez más te demuestro que Dios quiere que retengamos su palabra, que retengamos la salvación por fe hasta el fin. Bendito sea el Señor. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Bendito sea el Señor. Dice el 15. Entre tanto que se dice, escucha bien esto, por eso te decía que hoy es el día. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Bendito sea el Señor. No vas a decir que no estás escuchando la voz de Dios. Es su palabra. Por eso dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Hoy es el día que te está hablando el Señor. No mañana, porque mañana quizás sea tarde. Bendito sea el Señor. Hoy es el día. Hebreos, el pecado nos separa de Dios, querido hermano. El pecado te lleva a la condenación eterna. Te lleva al infierno si te vuelves al pecado, si te vuelves a hacer las cosas que no le agradan a Dios, querido hermano. Y tú que no has entregado tu vida a Cristo, nuevamente te invita el Señor a que vengas a Él y confieses tus pecados, porque el pecado nos separa de Dios a todos. Bendito sea el Señor. Pero cuando confesamos nuestros pecados, nos pone frente a frente a Dios. Y Dios es lo que quiere abrazarte, darte la bendita salvación, ese regalo tan grande que tiene para todo el mundo. Para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, querido hermano, dice su palabra. Entonces simplemente debes de creer. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay quien derrame su sangre. Ya Cristo hizo todo, derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti, por mí, por nuestros pecados. Pero si pecamos voluntariamente, quiere decir que voluntariamente vamos al pecado a pecar, aún sabiendo que va contra Dios. Eso es terrible, querido hermano.
porque ya no queda, si no te arrepientes y regresas a Cristo, ya no queda, querido hermano, la palabra de Dios dice que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Tú ya recibiste el conocimiento de la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Bendito sea el Señor. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino, fíjate bien las consecuencias que hay al apartarse de Dios. Las consecuencias que hay si tú te has apartado de Dios, si has regresado al mundo y tú conoces de Dios, también las consecuencias que hay por el pecado, dice el 27, Hebreos 10, 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El infierno, lago de fuego se hizo para el diablo, para Satanás y sus demonios. Pero también, querido hermano, si tú te haces del lado de ellos, si tú le haces caso al diablo y te regresas al pecado y ofendes a Dios y mueres de esa manera, o Cristo viene por su iglesia y no estás preparado, alabado sea su nombre, dice que queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sigue diciendo el 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, mire, muere irremisiblemente. Eso pasaba por la ley de Moisés. Cuando había 2 o 3 testigos, moría, lo mataban irremisiblemente. No tenía perdón. Pero Cristo vino a la cruz del Calvario para que hubiera perdón. Estamos por medio de la gracia de Cristo ahora, ya no estamos por la ley. Dice el 29, cuanto mayor castigo, fíjate bien, si aquellos morían irremisiblemente, si había 2 o 3 testigos, los mataban. Por eso dice, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. 3 cosas importantes que hace alguien que se aparta de Dios, querido hermano, querido oyente. Escucha bien. ¿Qué castigo merecerá? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea la sangre de Cristo, al Hijo de Dios. Eso es lo que hace una persona que se aparta de Dios. Esa es una persona que le hablas y le hablas de Cristo, de la salvación, y hasta se burlan de ti, querido hermano. Pero Cristo dijo, no te preocupes, no es contigo el pleito, sino conmigo. No la ofensa para ti, sino para mí, dice el Señor Jesús. Porque nosotros solamente somos vasos. Solamente somos cristianos, hijos de Dios, que Dios nos ha encargado traer esta palabra para ti. Por eso dice que lo primero que hace la persona es pisotear al Hijo de Dios. Y tuviera por inmunda la sangre de Cristo, la sangre del pacto. Qué tremendo, ¿verdad? Te has puesto a pensar que te pones como enemigo de Dios y pisoteas al Hijo de Dios y tienes por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Qué tremendo. Porque si tienes por inmunda la sangre de Cristo, o sea que no creas, no te importe qué le hace que murió Cristo, a mí no me importa, yo voy a seguir con mis cosas. Ten cuidado, puedes perder la salvación. Otra cosa, hiciere afrenta al Espíritu de gloria. O sea, cuando tú te alejas de Dios, constrictas al Espíritu Santo, haces afrenta, te enfrentas contra el Espíritu Santo de Dios, aunque te hable y te guíe y te diga no hagas eso, regresa a Dios. Y tú no haces caso, estás afrentando al Espíritu Santo de Dios que lo tienes en ti. Él no se sale, simplemente está constrictado, está triste, pero ahí está, estoy seguro que en este momento es el Espíritu Santo de Dios que te está hablando.
Te está redarguyendo de pecado para que regreses a Dios y sigas siendo salvo por la gracia de Dios. Pero si no te arrepientes, te he leído la palabra y ya ves las consecuencias. Dice el 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Te fijas que el pleito no es contigo, sino que es de Dios. Pero de Él es la venganza. No te vengues por ti mismo. A veces nos apartamos de Dios, alabado sea su nombre, y le reclamamos y le decimos que por qué pasa esto, que por qué no ha hecho esto, alabado sea su nombre. Como venganza, como vengándose de Dios, de que no te ha cumplido tus antojos. Dios cumplirá su palabra y sus promesas en su tiempo, no en el tuyo ni en el mío. Pero si Él te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Pero si no estás firme, perderás las bendiciones de Dios de cada día que tú estés alejado de Dios. Porque cada día sus bendiciones son nuevas. Su misericordia es nueva cada día. La renueva el Señor todos los días. Pero si tú te apartas de Dios, tú eres el que te pierdes. El que pierdes las bendiciones de Dios de cada día. No le eches la culpa a Dios. Dios está firme. Dios no se mueve. Dios no cambia sus promesas. Dios siempre cumple. No es como nosotros que prometemos y no cumplimos. Él es Dios eterno. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es el Dios todopoderoso. Alabado sea su nombre. Así es que regresa esa fe a ti. Y regresa a Cristo, alabado sea su nombre, y vuelve a comenzar a recibir las bendiciones de Dios. Primeramente la bendición de la salvación, que te restaures, querido hermano, y vuelvas a Cristo. Y tú que no conoces de Dios, ven a Él, porque hay muchas bendiciones para ti. Hay muchas promesas en la palabra de Dios, no mía, ni palabras que se lleva el viento. No, es palabra escrita por hombres como tú y yo, pero guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así es que regresa a Cristo. Dice, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, a nosotros nos va a juzgar. ¿Qué dirá de ti cuando tú te presentes delante de Él? ¿Que permaneciste firme o que te alejaste y no quisiste regresar? Porque Él te ha hablado muchas veces. Estoy seguro de que ha enviado siervos de Dios a hablarte que regreses a Él. Y si no ha ido alguien, Cristo mismo por esta palabra te está invitando, regresa a mí. Regresa a mí. El 31 dice, qué tremendo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Si cuando cae en las manos del hombre humano es terrible. Ahora si te apartas de Dios y blasfemas contra el Espíritu Santo de Dios y pisoteas la sangre de Cristo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Bendito sea el Señor. No pierdas tu salvación, querido hermano, porque caerás en las manos en aquel día de un Dios vivo, porque Él vive para siempre. Te he leído la bendita palabra, querido hermano y querido oyente. Ojalá le pido a Dios con todo mi corazón de que reflexiones, y tú que no conoces de Cristo, que haya tocado tu corazón para que entregues tu vida a Cristo y te salves. Por la gracia, aún todavía estamos en la gracia de Dios. Vivimos por gracia, vivimos por fe. Regresen. Si quieres regresar en este momento y quieres aceptar a Cristo, di estas palabras. Primeramente, el que quiera aceptar a Cristo. Señor Jesús, he escuchado tu bendita palabra. He escuchado de que tú nos das la salvación, que es un regalo grande, el más grande que pueda haber. Sálvame por tu amor, sálvame por tu misericordia. Me arrepiento de todos mis pecados.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo. Bendito Dios. Y gracias por salvarme. Quiero que tú me ayudes ahora, Dios mío, a continuar siempre firme. Y que si caigo, tú me levantes, Dios mío, con tu mano poderosa, porque no quiero quedarme caído. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Y tú que te has alejado de Dios, di estas palabras. Señor Jesús, yo conozco tus mandamientos. Yo conozco tus promesas. Yo conozco que tú me has salvado por tu sangre poderosa, pero me he apartado de ti. Ahora regreso a ti, Dios mío, humillado ante ti, arrepentido de haberte ofendido, arrepentido de haber pisoteado tu sangre poderosa, arrepentido de haber contristado el Espíritu Santo de Dios. Ahora restáurame, restaura mi vida espiritual, mi comunicación contigo y ayúdame a estar firme siempre. Gracias, Señor Jesús, por recibirme. Si has hecho esta oración, eres salvo, gracias, y ahora sigue caminando con Dios. Gracias, Dios te bendiga.